The world might end, the night might fall, rain on down and cover us all, and drown us with the burdens of our sins. Maybe I'll hold my breath and jump right in. I never saw you coming from inside my little prison. Your autograph would really buy me time. If you think you are the reason, give me something to believe in. It's always darkest right before the dawn. It's always darkest right before the dawn. I confess I've lost control. I let my guard down. I let the truth out. I confess I've lost control. I let my guard down. I let the truth out. 14 de octubre de 1993. Mi nombre es Marcos Rossi, soy el maquinista de la locomotora número 5, Haynes. Estoy usando esta vieja grabadora de casete de la cabina para dejar registro de esto, por si las cosas terminan saliendo mal. La tarde había empezado de la manera más normal posible, con James quejándose. Nos habían asignado la tarea de llevar un tren de carga pesado y molesto lleno de piedra y madera desde los desvíos de Ellsworth. Era un trabajo aburrido. Acabábamos de terminar de acoplar los últimos vagones y los dejamos frenados en la vía secundaria, y también hace poco tiempo el gobierno de Sodor abrió una planta de refinería de químicos. Varias locomotoras la odiaron por arruinar el paisaje de Ellsworth, en especial la locomotora número 2 del ferrocarril. Edward, quien había estado trabajando ahí por décadas, estábamos esperando que nos dieran paso libre por la línea principal. Mientras esperábamos la señal, llevamos a Haynes a los depósitos de agua de la estación para que descansara un rato y rellenara el tanque para el viaje largo que se venía. Él no paraba de protestar por el hollín de los vagones y el olor a mugre. Decía que una locomotora roja tan espléndida estaba hecha para el expreso de pasajeros, no para andar arrastrando chatarra pesada en desvíos secundarios. Yo solo me reía en la cabina y le decía que se aguantara, que comiera un poco de carbón limpio y descansara las ruedas, que ya casi terminábamos el turno y volvíamos a los cobertizos grandes. Un tiempo después, nos asignaron llevar un tren de pasajeros a Knapford. ¿Quién iba a decir que extrañaría tanto esos caprichos de saberlo todo? Mientras Haynes se detenía en Knapford, se puso a charlar con Gordon, quien recién había llegado a la plataforma número 1 con su express, pero luego, pasó algo, el ambiente se puso raro de golpe. Una neblina gris con olor a químico empezó a bajar desde los bosques, hasta que el silencio de la tarde se rompió por completo. A lo lejos, una sirena de emergencia militar empezó a sonar desde la planta médica secreta del gobierno. Y unos segundos después, la planta de refinería de químicos de Sodor, completamente estalló. Haynes estaba muy asustado, pero Gordon como un cobarde se desenganchó de sus vagones y se fue a toda velocidad y dejó a sus pasajeros a su suerte. Haynes estaba asustado. Sir Topamat, quien estaba en su oficina, vio todo, salió de su oficina y vio a Gordon salir corriendo de ahí, así que ordenó a los pasajeros del tren de Haynes ir a los vagones de Express, y ordenó a Haynes jalar del Express, llevar a los pasajeros a un lugar seguro. Topamat se subió al tren, Haynes se desenganchó de su tren y cambió de dirección hacia los vagones de Gordon. Se acopló, el jefe de estación sonó su silbato, y se subió, y partimos como un rayo de la estación. Haynes estaba asustado pero determinado a sacar a los pasajeros de allí.
never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for what's just. Somebody once tried to tell me don't depend on anybody, yet I'm begging you for help, so won't you save me from myself? Somebody come save me, please. I'm reaching for your hand to hold, to let me know I'm not alone. Please, anybody try to stop me. I don't really like to go there cause I don't know how to leave, and once I'm in the deep, so it gets kinda hard to breathe. I'm all alone again, my so-called friends just left me here to bleed. Now I'm laid out on the pavement, hoping someone hears me scream. Each incision represents a certain secret that I keep. Yeah, I make bad decisions and I don't know how to grieve, and though you behave the cruelest, I'm the one that truly loses. So for me this feels so useless, why did you have to do this to me? Somebody once tried to tell me don't depend on anybody, yet I'm begging you for help, so won't you save me from myself? Somebody come save me, please. I'm reaching for your hand to hold, to let me know I'm not alone. Please, anybody try to stop me. So what are you supposed to do when you don't wanna wake up? When you feel so goddamn hopeless that you just don't give a fuck? Sick from being up all night, reminiscing twisted shit, wishing I did something different, wondering why the fuck I didn't hyperventilate.